¿Qué dice Lick? ¿Ya listo? Y esperando a los demás que se conecten. Ah, bueno. Flaco Jiménez. ¿Qué dice Cigarrón? Sí. Jeremías Haroldo. ¿Cómo están, profesores? Gusto de saludarlos. Buena tarde para cada uno de ustedes. En lo que se están incorporando algunos más, vamos a felicitar a algunos por el trabajo que realizaron esta semana que pasó en el trabajo de adaptación. Hubo bonitos trabajos, hubo buenas conclusiones correspondientes al trabajo de adaptación. Buenas conclusiones, espero que les haya servido a la mayoría. Entonces,
nuestra siguiente clase o al día de hoy es la evaluación de las actividades fisiológicas del rendimiento deportivo. Creo que cuando trabajamos el proceso de planificación, todos estamos en sintonía de que es un proceso metodológico y como tal tiene que ser evaluado dentro del mismo proceso y fuera del mismo proceso. Dentro del mismo proceso es a través de las pruebas, a través de los tests, y fuera del proceso es a través de los resultados prácticamente. La evaluación de las actividades fisiológicas las hemos dividido en 4. La frecuencia cardíaca máxima. Creo que está fallando ahí al compañeros. Permítanme un rato. Ahí estamos. ¿Me logran escuchar ahora? Sí. Sí, licenciado. Muy bien, entonces vamos a seguir. Las actividades fisiológicas se dividen en 4. La frecuencia cardíaca máxima, el VO2 max, las actividades anaeróbicas y las actividades aeróbicas. Vamos a detallar una por una y de una vez vamos a entender o ver cómo podemos evaluar. Primero, la frecuencia cardíaca máxima. Cuando nos referimos a este tema, vamos a sintetizarlo en una respuesta muy rápida y concreta. Es la cantidad de respiraciones que hace el individuo a su máxima capacidad. Entonces, su nombre lo dice, la frecuencia cardíaca máxima. En la actualidad ya hay una serie de instrumentos para medir la frecuencia cardíaca máxima. Podemos ver a veces con algunos corredores o con algunos futbolistas o en el deporte donde trabajemos, los pulsómetros. Y es prácticamente una forma muy exacta para medir la frecuencia cardíaca máxima. Y algunos de repente ya han trabajado con ellos. Son instrumentos que se trabajan a través del reloj, de un reloj o de un sensor que se puede trabajar en una banda a través de las pulsaciones del corazón. Algunos por la tecnología ya también lo trae incorporado en el teléfono. No son tan exactos, pero pues que es como una noción de cómo se puede medir la frecuencia cardíaca máxima. También hay que decir de que hay zonas de trabajo, hay pulsaciones que se pueden alcanzar en una persona. Las pulsaciones máximas en un atleta van a oscilar entre los 210 hasta 220. Entonces, cuando nosotros no tenemos un pulsómetro, vamos a tratar de ir a recurrir a algunas fórmulas, las que les aparecen ahí en la pantalla, en los 2 cuadros azules. La forma más conocida y la forma más práctica que tienen es de la frecuencia es igual a 220 menos la edad. Ejemplo, 220 y su servidor tiene 30 años, menos los 30 son 190 pulsaciones máximas por minuto. Eso es la frecuencia cardíaca en una fórmula muy sencilla, pero cabe destacar de que esta fórmula es inexacta. ¿Por qué? Porque no tiene muchas variables o no tiene muchos argumentos para fundamentarse en
dicha fórmula. Otra fórmula también que no es tan exacta es la que aparece a la par, que es 207 menos 0.7 por la edad. Entonces, trabajamos la fórmula. No se le escucha, Lick. Se oye y de luego se corta. Algunos me imagino que tienen algún problema de internet, creo que no es de todos, pero la mayoría logra escucharme. Entonces, vamos a seguir. La otra fórmula es, les venía explicando que es 207 menos 0.7 No le escucho, entrecortado le he escuchado. por la edad. Ejemplo, Yo igual no De igual escucho. manera se le escucha a la... No escuchamos. No, Bueno, la Lick, mayoría. no se entiende. Se escucha todo entrecortado y por rato se corta el audio. O sea, no se le De igual manera estoy. permítame un Sí, ratito. yo sí no le atención. escucho. Que allá en Toto no hay buena señal porque en la mañana pasó lo mismo con Licky, que Pero ¿por qué nosotros sí nos escuchamos? porque nosotros estamos acá, o sea, tenemos buena señal. Huehue, área de Huehue. Va, permítame un ratito, hagamos silencio todos, por favor. Sí, ahora vamos a seguir. Les estaba hablando de esta última fórmula, que es 207 menos, entre paréntesis, 0.7 por la edad. Vamos a trabajar primero esta fórmula. Vamos a sacar lo que está primero en el paréntesis, que es 0.7 por 30, y daría un resultado de 21. A eso le restamos los 207 que traemos de la parte de arriba y nos da un total de 186, que es la frecuencia máxima. Entonces, si se dan cuenta, estos dos resultados son aproximados entre 190 y 187, las pulsaciones o la frecuencia cardíaca máxima de su servidor, en unas fórmulas que son muy sencillas, pero que no son tan reales. La siguiente fórmula que vamos a trabajar es la que aparece en este cuadrito, y es un poquito más, más compleja, es un poco más, requiere un poquito más de concentración para entender todos los parámetros o las variables que se nos pide. Solo que tengo un problemita aquí que automáticamente me lo está llevando todo. Pero bueno. ¿Logran ver ustedes ahorita en este proceso? Tenemos un ejemplo de Friedel Gómez, tiene 30 años, pesa 165 libras. Esta fórmula nos pide que todo lo tengamos en kilos, entonces 165 libras dividido 2.2 son 75 kilogramos. Lucrecia Cruz, 28 años de edad, pesa 110 libras, pasado a kilos es 50 kilos. La fórmula en hombres, en la parte de abajo dice, en hombres es 210 menos 0.5 por la edad en años, menos 0.01 por el peso en kilos, más 4. Y en mujeres es la misma fórmula, lo único que varía es de que ya no va el más 4. Entonces, vamos a proceder a sacarle la frecuencia cardíaca máxima al primer individuo, que es Friedel Gómez, y lo tenemos de la siguiente manera. Vamos primero a sacar el 0.5 por la edad en años.
0.5 por 30 nos da un resultado de 15. Luego nos vamos al otro paréntesis, que es 0.01 por 75, que son los kilogramos que él pesa, más 4. Esto nos da un resultado de 4.75. Luego unimos los resultados que nos han dado, que es 15 por 4.75 menos 10.25. Perdón, aquí es 15, 4.75 nos da un resultado de 10.25. Frecuencia cardíaca máxima es 210, el resultado de acá arriba, menos 10.25. Su frecuencia cardíaca máxima es un resultado de 199.75. ¿Vamos bien hasta el momento? Yo no entendí nada. Sí, licenciado. Bueno, ¿Le vamos. vuelvo a explicar otra vez, Lick? Muy bien, bueno, entonces ahora vamos con el ejemplo No quedó de... claro. Vamos otra vez con el ejemplo, pero ahora de Lucrecia. El problema es que se escucha entrecortado, ese es el problema. Y no se termina de escuchar las palabras. Sí, sí, a puras penas se escucha. Bueno, vamos con la siguiente persona. Es lo mismo. Tenemos la primera que es 0.5 por la edad en años. 0.5 por 30, igual un resultado de 15. Luego despejamos lo que es el otro paréntesis, el 0.1 por el peso en kilogramos. Aquí son 75. Aquí lo único que va a variar es que ya no tiene el más 4. Y luego restamos tanto lo que aparece en años como lo que aparece en kilogramos, que es 15 menos 0.75, da un total de 14.75. Luego la constante que es 210 menos 14.75 es un total de 195.75 por frecuencia cardíaca máxima por minuto. Entonces, yo les decía, en el chat les escribí de que se necesitaba calculadora, lápiz y una hoja para poder trabajar esta fórmula. Con que ustedes se basen en la fórmula de acá abajo, es más que suficiente. La fórmula no es muy difícil de trabajar. Es todo lo que está aquí abajo. Yo ya lo tengo aquí en un cuadrito, pero ustedes lo pueden hacer acá abajo. Lo pueden trabajar en Excel también para hacerlo más fácil. Pero esta parte que está aquí abajito donde dice hombre y mujer, esa es la fórmula para sacar la frecuencia cardíaca máxima. Todos, por favor, una parte de la tarea es, todavía no estoy dando las indicaciones, pero estoy adelantando. Una parte de la tarea es de que van a tenerle que sacar la frecuencia cardíaca tanto a ustedes mismos y
a otra persona del sexo opuesto. Entonces, pero eso lo miramos más al ratito. Continuamos. Luego de haber tenido la frecuencia cardíaca máxima, ustedes han escuchado a entrenadores que trabajan o manejan este concepto de decir, está trabajando a su 60%, o vamos a trabajar hoy a un 80%. Todos hemos escuchado ese concepto en cualquiera de los entrenadores, y no es más que trabajar otra fórmula, que es la fórmula de Carbone. Aquí está, en la fórmula esta, que está en verde, y su interpretación es de la siguiente manera. Porcentaje, frecuencia cardíaca máxima, menos la frecuencia cardíaca basal, más la frecuencia cardíaca basal. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca máxima es la que acabamos de sacar en la diapositiva anterior. La frecuencia cardíaca basal es la frecuencia que se toma en reposo, que el individuo o el atleta esté alrededor de unos 3 minutos en reposo y él mismo o con la ayuda de alguien más le toma la frecuencia cardíaca en 1 minuto. Entonces, él no tiene que tener ningún esfuerzo para medirle esta frecuencia cardíaca. Se aconseja, cuando ustedes lo Lick, vayan a... perdone, Lick, Diga. la frecuencia cardíaca máxima es cuando el atleta acaba de terminar de hacerlo, por ejemplo, estaba en cuerda, ¿va? Y al momento de que paró de saltar, uno toma, digamos, esa sería la frecuencia cardíaca máxima, ¿o no? No. La frecuencia cardíaca máxima la vamos a sacar con la fórmula que trabajamos acá, en esta diapositiva. Esa es la frecuencia cardíaca ya. máxima. Ujú. Usted ya sacó la frecuencia cardíaca porque, por ejemplo, Celia Gómez, que dice acá, tiene 195.75, que se aproxima tal vez a 196. Sí fue. Entonces, esta es la frecuencia cardíaca máxima. Esa es la FSM. Exacto. Ya, Ahora, ya, la ya. frecuencia cardíaca basal o en reposo, como su nombre lo dice, es la primera que se obtiene en reposo, sin a que el individuo no haga ningún esfuerzo, que esté acostado. Se sugiere en los atletas de que uno se los tome a la hora de levantarse de la mañana. Entonces, pero como nosotros no vamos a tener esa chance de ir a la casa de alguno de ellos o para hacerlo en uno de estos días, no, simplemente es aconsejable que la persona esté 3 minutos en reposo, sin hacer ni mover las manitas como que estuviera durmiendo. Y entonces, a los 3 minutos tomarle la frecuencia, y esa es la frecuencia cardíaca basal. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si queremos calcular el 60% de la frecuencia de trabajo de una persona, vamos a trabajar la siguiente fórmula. Frecuencia cardíaca máxima la vamos a interpretar como 174. Aquí dice ppm, que son pulsaciones por minuto. Y una frecuencia cardíaca basal de 54 pulsaciones por minuto. Ya tenemos las dos cosas que nos piden acá en números, 174 máxima y 54 pulsaciones por minuto en su frecuencia basal. Queremos sacar el 60%. Entonces trabajamos con la fórmula de la siguiente manera. 60 dividido 100 por 74 menos 54 más 54. Ya es prácticamente relativo en números lo que aquí tenemos en la fórmula. Entonces, 60 dividido 100 nos va a dar un resultado de 0.6. Y 174 menos 54 nos da un total de 120.
realizamos lo que está en el paréntesis y 0.6 por 120 es 72. 72 más 54 es igual a 126 pulsaciones por minuto. Esto que está en rojo es el 60% de este individuo. Entonces, ustedes, después de haber obtenido o de haber sacado su frecuencia cardíaca máxima, aquí también parte de la tarea va a ser sacar un porcentaje. Por ejemplo, que seño o que profe Ochoa quiera sacar y quiera decir, yo quiero trabajar a un 90%, lo único que va a cambiar es este 60 por 90. Y después va a escribir cuánto es su frecuencia cardíaca máxima y cuánto es su frecuencia cardíaca basal. Ya con esos datos ya puede aplicar la fórmula y trabajar. Vuelvo a repetir. Lick, yo tengo una duda, disculpe. Dígame, Wilson. Yo entiendo que el 60% es lo que es o sea, en la fórmula que está aquí es el 60 es el 60%. Usted dice, si yo quiero sacar el 90%, tengo que poner ahí 90. El 100, el 100 que está el dividido que está a la par del 60, el 100, dijera. Es Eso para no se cambia. Eso El no se 100 eso no se cambia. Eso no se cambia porque es una constante en la bueno. fórmula. Porque Pero es a lo que como yo por voy es de que decir 100%. Bien. Ahora el 174 es la frecuencia cardíaca máxima que yo voy a tener. Que usted va a tener Ajá. El 54 el es la 54 frecuencia cardíaca basal. que en teoría Ajá. esos números o esos datos van a cambiar dependiendo de cada individuo. Es exacto, de cuánto tenga yo, eso lo entiendo. Ahora, mi duda es, dice afuera del paréntesis está otro 54. ¿Ese también es la frecuencia cardíaca basal o el Es 54 también, no se cambia? es también. Ah, o sea Es que si yo también, porque en tengo la 60, parte, póngale, ajá, 60, va 60 en el 54 y afuera también 60. también, porque recuerde que la fórmula que está aquí en Ah, bueno, verde, esa es aquí mi lo duda. está pidiendo. Así lo entendí yo también. La fórmula que está aquí en verde así lo pide, que es el porcentaje, frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca basal. Se trabaja eso, se cierra el paréntesis, más otra vez la frecuencia cardíaca basal. Ahí estamos, Lick. Muy bien. Entonces, esto es cómo podemos medir la frecuencia cardíaca máxima y los porcentajes de trabajo en Perdone. dígame. Mire, pues, la frecuencia cardíaca máxima es la que sacamos en la presentación anterior. Exacto. La frecuencia cardíaca basal, es la que ¿de se dónde toma, nos la fumamos esta? esa usted la obtiene tomando la frecuencia cardíaca de una persona o suya en reposo. Ah, ya. Y después se vuelve a colocar en la fórmula otra vez, y como ahí dice FCM menos FCB más FCB, dice afuera. Exacto. O sea que se vuelve a repetir otra vez. Exacto. Pero esa cantidad va a salir dependiendo de cuánta frecuencia cardíaca tenga yo, digamos. Exacto. Estando yo en reposo. Exacto. Lick, Así disculpe. es. ¿Sí, diga? Ahí estamos, ya entendí, Lick. Ahí estamos. Diga. Más o menos aquí entendiendo a lo de la compañera Mariel, es que la fuerza cardíaca máxima es después del ejercicio y fuerza No. cardíaca La frecuencia cardíaca máxima no se saca después de un ejercicio. Se saca con la fórmula que ya les di al principio. Entonces, Que es esta la que mira ahorita aquí. Es esta fórmula. En hombres es la que aparece en la parte de arriba y en mujeres es la parte de aquí abajo. Esta es la fórmula que se tiene que aplicar para sacar la frecuencia cardíaca máxima. Pero ¿en qué estado debe estar la persona, Ilic? ¿Solo con el peso, es verdad?
Aquí no Licenciado. importa, Licenciado. aquí no importa el estado, porque son constantes que usted va a tener de una vez. Licenciado. Por eso le digo yo de que ahí no tiene nada que ver el estado, sino que creo que esto es en base a la edad y el peso en kilogramos, si no estoy mal. Sí, así es. Exacto, así Lick, es. disculpe, También entendí eso. Ah, ya, Sí, así ya, la Jere, ya edad y el peso. Jere, ahí ya te respondimos sí, es tu que pregunta. eso era la duda, porque cuando explicó eso era cuando se escuchaba entrecortado y no, la verdad no entendí esa parte. Ah, Sí, bueno, pues sí, yo no había entendido eso Es tampoco. la Ahí edad estamos, por Lick. los años. ajá, aquí está la frecuencia cardíaca Ajá. máxima. Peso. Con esta fórmula se saca. Ya de haber obtenido su Ah, frecuencia muy cardíaca, bien. ya después de haber obtenido su frecuencia cardíaca máxima, van a buscar el porcentaje. Si usted quiere, usted pueden decidir sacar un 75, 80 o 95%. Ajá. Y entonces aquí está la fórmula de Carboni, que es esta que está en verde, Ujú. y ya la pueden aplicar. Ah, ya. Bueno, vamos a seguir. Miren, chicos, me imagino Ah, muy que bien. vamos a seguir. Me imagino que el enlace ahorita en Zoom ya va a terminar, porque ya me tiró un aviso acá. En tan solo se corte, vamos a volver a reanudar, porque sí, las diapositivas faltan todavía, algunas que exponer. Entonces, por favor, se vuelven a conectar otra vez. Ok. Está bien. Bueno, luego de la frecuencia cardíaca máxima y los porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima, tenemos otro concepto de lo que es de cómo evaluar las actividades fisiológicas, y es el VO2 max. Muchos hemos escuchado otra vez este término y siempre nos preguntamos qué es. En resumen, lo que está aquí en negrilla es el volumen máximo de oxígeno que puede procesar el organismo durante un ejercicio. Primero vimos la parte del corazón, que es la frecuencia cardíaca máxima. Ahora vamos a ver los pulmones. ¿Qué tanto el pulmón puede respirar? ¿Qué tanto puede procesar oxígeno en el ejercicio? En la actualidad se mide en la actualidad se mide a través de una prueba de espirometría, que es lo que aparece en la imagen, que en realidad en nuestro medio estamos muy lejos a tener algo así a nuestras manos, ¿verdad? Pero, más sin embargo, existen también ahora algunos tests para estimarlo. Entre estos tests, los más conocidos y que podemos aplicar son estos. El test de Cooper, que es uno de los más conocidos, pero algunos ya creen que es obsoleto, y consta en una carrera durante 12 minutos a la velocidad mayor posible. Y tiene una fórmula, que es el VO2 max, es igual a 22.351 por distancia recorrida, la distancia que recorrió el individuo, en kilómetros, menos 11.288. La cantidad que dé aquí es el VO2 máximo que tiene el individuo o el atleta. El test de Rocopop es simplemente que tiene que completar una milla, que es 1.609 metros, caminando, no corriendo. Y aquí igual está la fórmula. Aquí también ya tiene unas variables que dice PC, significa peso corporal, o sea, el peso. S significa el sexo, ya sea se simboliza con un 0 si es hombre y con un 1 si es una mujer. Perdón, al revés, 0 si es una mujer y un 1 si es un hombre. El T, el tiempo en minutos de cuánto hizo la milla, si lo hizo en 7 minutos, 5 minutos, ahí se va a colocar el tiempo. Y la FC, la frecuencia cardíaca, que se tomó antes de iniciar este test. Tenemos el otro test, el test de Kurznavel, que es desplazarse de un punto a otro situado a 20 metros realizando un cambio de ritmo marcado por una grabación de audio
dicha señal irá acelerándose progresivamente. Esta es una variante. Esa es la del yo-yo, Lee. Esa es una variante del yo-yo test. Ah, yo pensé que era Son similares, la del yo-yo. tienen mismo audio, pero Se puede trabajar igual. se puede trabajar igual. Lo único que lo que se busca aquí es esta fórmula en rojo. Entonces, aquí tenemos la variante que es 5.857 por la velocidad. Esto como ya trae un audio, entonces cuando por ejemplo se quedaron en el nivel 14, esto dice que estuvo usted en la velocidad que le va a aplicar en el test, que es kilómetros por hora, menos 19.45. Vieran que el curso es para Lee, ¿qué es trabajar. el test de Kurzweil como se diga? se Ese parece al de yo-yo no fue el test. que nos hizo usted la vez No, pasada. no tienen ciertas variantes. Ah, Vieran de que, esto les estaba por explicar, viera de que el curso de planificación y metodología deportiva es un curso que se tiene que dar práctico, porque solo así se interpreta mejor cuál es el proceso y cuáles son los requerimientos para cada test, para cada medición o cada evaluación. Entonces, pero lamentablemente, como estamos en nuestra situación, pues solo así se los puedo yo explicar y es muy difícil que la mayoría pues aplique esos test ahorita, sino solo quedarse en los archivos y cuando exista el momento, pues pueden ustedes aplicarlo con sus alumnos o si tienen la oportunidad con alguno de sus atletas. Vuelvo a repetir, estos son los tipos de test para valorar el VO2 máximo, que es el consumo de oxígeno en los pulmones. Vamos a parar la sesión porque ya terminó, ya solo queda como un minuto. Entonces les voy a suplicar, voy a terminar yo aquí la sesión y nos volvemos a conectar otra vez, por favor.